Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos. Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción. Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento. Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales, esto es el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios. Sí, entonces en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche. Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo. Como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab. O en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, Él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana, también miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios, querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente. Para Jesús todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y Él lo hizo entregando su vida. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí,
Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es, la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor. Acabas de ver un video sobre el concilio divino. Junto al concilio divino hay más seres espirituales en el reino de los cielos. Se llaman ángeles y querubines. Eso es lo que veremos a continuación.